Muchas gracias, señor presidente, por su visita. Nos reconforta, señor presidente. Sepa que estoy a la orden, estoy al lado y no dude un segundo. Mi trabajo es procurar que no le falte absolutamente nada a los más valientes, a quienes ponen la vida como lo están haciendo. Cuenta con el presidente. Muchas gracias y mucha fuerza, compañero. El ministro del Interior hizo caso omiso al pedido de que renuncie y no habló de un cambio de estrategia. El alto interés en que la FTC siga no varía. Las bajas son producto del enfrentamiento. Si no hubiera tropas frente a los criminales, no hubiera bajas. Así como se señala que probablemente el gobierno en el que más bajas han habido, debe decirse que es el gobierno en el que más aprehensiones y abatimientos ha habido. Estas son patrullas no digo rutinarias, sobre todo en la zona más caliente, en el medio de los 7 núcleos. No vayan a perder ustedes de vista que la gran mayoría, si no todos los integrantes de este grupo terrorista, son oriundos de estos núcleos poblacionales, ¿verdad? ¿Es cierto que la gente de repente no quiere recibir la asistencia por temor a represalias por parte de los adeptos de esta banda de delincuentes? Por supuesto, si se pasan infundiendo terror también a los pobladores de la zona. Es fácil comprender que además, amén de la adherencia, también puede haber terror o complicidad por temor. Cartes también se refirió a los oportunistas. Ellos seguramente no van a ver, es hora de que yo me enfrente con ellos. Y nosotros, esta sangre derramada otra vez, tenemos que transformar en determinación. Irnos con ellos, no a los locos, como nunca la inteligencia. Tenemos que ser más estratégicos, pero más determinados. Revisemos el hierro, no estamos haciendo, porque no nos falta nada, y mucho menos por hacerse responsable del tema, es asumir y pongámonos nosotros, vamos en primera línea. O vamos a ir mandando gente adelante y nosotros mirar de atrás y nosotros hablando. Asumir responsabilidad de que tenemos que ir en primera línea nosotros. Este dolor hay que transformarlo en éxito. Yo he vivido perfectamente en dos, no hay tres lugares. Los que estamos a favor del Paraguay y de la vida y los que están en contra. Pero que hoy hablan con una tranquilidad impresionante, ocupan los espacios de radio, de televisión de forma increíble. De Vargas nuevamente dijo que lo ocurrido con la emboscada siempre es una posibilidad, como aquel atentado ocurrido en Yaguareté Forest, donde también encontraron un campamento de observación. El ministro volvió a responsabilizar a políticos y al apoyo logístico en la zona. Dijo que es difícil de comprobar las acusaciones contra estos políticos, pero se puede unir flechas. Acá hay dos grupos, vamos a ser bien claros. Los que están contra el EPP y los que están con el EPP, ¿verdad? Y hay que marcar bien claro ese límite, esa divisoria, porque acá no se trata solamente de 25 hombres armados y recorriendo los montes, o los cientos o miles de cooperantes logísticos que tienen. Está también el brazo político. Quienes piden la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta hoy día cambian su discurso muy convenientemente luego de haber escuchado a los parientes de las víctimas y a los menonitas. Dicen, no, en realidad es lo que nosotros habíamos pedido, el debate, no la eliminación. Quienes visitan a los principales integrantes de la red de apoyo logístico del EPP, quienes se fotografían con miembros del EPP. El ex senador Filisola, fotografiado con Lucio Silva, el más antiguo y sanguinario miembro del grupo terrorista.